En la actualización que recibió Photoshop en octubre del 2018, que dejó a esta aplicación en la versión 20.0, se realizó una modificación al comportamiento por defecto de la función Free Transform o transformación libre. Voy a mostrarles a qué se refiere esta modificación. Observen que esta imagen tiene una capa de tipo background. Voy a transformar esta capa background en una capa regular. Para eso voy a hacer un doble clic sobre la capa y voy a hacer clic en el botón OK de esta ventana. Observen que ya tenemos una capa regular, no es una capa background. Ahora, bajo el menú Edit u Edición, vamos a encontrar un comando que se llama Free Transform o transformación libre, cuyo atajo de teclado es Comando T o Control T si estamos trabajando en Windows. Voy a utilizar ese atajo de teclado, Comando T o Control T. Voy a tomar este manejador y voy a empezar a realizar la transformación de escala. Observen que actualmente esa escala se realiza de forma proporcional sin necesidad de utilizar la tecla modificadora Shift. En las versiones de Photoshop anteriores a 20.0, es decir, anteriores a la actualización de octubre del 2018, cuando nosotros realizábamos esta transformación, el comportamiento por defecto era inverso, es decir, esa transformación por defecto se realizaba de forma no proporcional y nosotros necesitábamos utilizar la tecla modificadora Shift precisamente para mantener la proporción en esa transformación. Esa modificación del comportamiento por defecto de esta función Free Transform o transformación libre a partir de la versión 20.0 de Photoshop ha confundido a algunos usuarios de esta aplicación. Personalmente no me molesta mucho ese cambio, pero para algunas personas sí ha sido molesto. La buena noticia para los usuarios de Photoshop que se han molestado con este cambio es que Adobe ha lanzado una actualización para Photoshop, la cual permite deshabilitar este cambio, es decir, hacer que el comportamiento por defecto de la función Free Transform o transformación libre sea igual a las versiones anteriores de Photoshop 20.0. Voy a presionar la tecla Escape, voy a ir al menú de la aplicación y voy a seleccionar esta opción o este comando que se llama About Photoshop CC. Selecciono y observen que actualmente, con la actualización que realizó Photoshop el día de hoy, Photoshop queda en la versión 20.0.5. A partir de esta versión, entonces, como les decía anteriormente, es posible hacer que la función Free Transform se comporte por defecto tal como se comportaba en versiones anteriores. ¿Cómo hacemos eso? Como estoy trabajando en un computador Mac, entonces bajo el menú de la aplicación, su menú Preference o Preferencias, voy a seleccionar la categoría General o General. Recuerden que el atajo de teclado es Comando K o Control K. Si estamos trabajando en un computador Windows, este submenú Preference o Preferencias lo vamos a encontrar bajo el menú Edit o Edición. Voy a utilizar el atajo de teclado Comando K o Control K y observen que dentro de esta ventana Preference o Preferencias, en la categoría General o General, vamos a encontrar ahora una casilla de verificación que dice Use Legacy Free Transform, es decir, usar el comportamiento anterior de la función transformación libre. Voy entonces a marcar esta casilla de verificación, voy a hacer clic en el botón OK y ahora voy a utilizar nuevamente el mismo comando de transformación libre. Recuerden, el atajo de teclado es Comando T o Control T. Voy a realizar la transformación de escala sin utilizar la tecla modificadora Shift y observen que ahora por defecto esta transformación es no proporcional. Voy a deshacer presionando la tecla Escape. Voy a utilizar nuevamente el atajo de teclado Comando T o Control T. Voy a presionar la tecla Shift y presionando la tecla Shift voy a realizar la transformación de escala y observen que esta vez la transformación se realiza de forma proporcional. Es decir, que después de marcar esa casilla de verificación en la ventana de preferencias, lo que mostré anteriormente, entonces el comportamiento de la función Free Transform o transformación libre es exactamente igual a las versiones anteriores a 20.0, es decir, a las versiones anteriores a la actualización de octubre del 2018. Voy a presionar la tecla Escape para cancelar esta transformación, es decir, para no confirmar esa transformación, y voy a dejar esa casilla de verificación por defecto, es decir, deshabilitada.
Algo que debemos tener en cuenta y que probablemente confunda aún más a los usuarios que se han molestado con este cambio en el comportamiento por defecto de la función FreeTransform o transformación libre, es el hecho de que ese cambio se aplica solamente cuando estamos transformando elementos basados en píxeles. ¿A qué me refiero a esto? Que si vamos a transformar elementos basados en vectores, el comportamiento no cambia. Recuerden que ya tengo nuevamente esta casilla deshabilitada, es decir, no he modificado nada. Ahora voy a tomar, por ejemplo, esta herramienta rectángulo. Voy a seleccionar la opción Shape o la opción de formas dentro del panel de opciones y voy a dibujar un rectángulo. Este elemento es un elemento vectorial. Ahora voy a tomar la herramienta mover y voy a utilizar el atajo de teclado comando T o control T para activar la función de transformación libre. Observen que en este caso, al escalar este elemento vectorial, ese proceso de escala no mantiene la proporción. Es decir, que es un comportamiento diferente al comportamiento por defecto de esa misma función, pero con estos elementos que son basados en píxeles. Ahora, si por algún motivo ustedes aún no han actualizado a esta versión 20.0.5, también es posible en versiones entre la versión 20.0 y la versión 20.0.4 deshacer ese comportamiento por defecto de la función FreeTransform o transformación libre. Solamente que ese proceso tiene un poco más de trabajo que simplemente desmarcar una casilla. Para ver las instrucciones de este proceso podemos entrar a esta URL. Esta es una URL que yo previamente he recortado simplemente para que sea más fácil cuando ustedes estén digitando la dirección dentro del navegador. Voy a copiar entonces esta URL y voy a abrir una ventana del navegador, pego esa URL y esta es la URL original. Como se dan cuenta, es una URL mucho más extensa. Por defecto me lleva a una sección de esta página de la ayuda de Adobe. Esta sección corresponde a mejoras de uso. Voy a desplazarme un poco más hacia la parte inferior y aquí tenemos la descripción de la característica de transformación proporcional de forma predeterminada. Es decir, la característica o la modificación que se realizó en Photoshop 20.0. Recuerden, de forma predeterminada o por defecto, la transformación se realiza de forma proporcional. Y más hacia la parte inferior vamos a encontrar este texto. ¿Cómo desactivo el nuevo escalado proporcional predeterminado al transformar capas? Voy a hacer un clic para desplegar las instrucciones y aquí encontramos dichas instrucciones. Observen que básicamente me está diciendo que podemos crear un archivo de texto, escribir esta información o este texto y guardar ese archivo TXT con este nombre. Posteriormente me indica que debo guardar este archivo en una carpeta específica dependiendo de si estamos trabajando en Windows o estamos trabajando en Mac. Por supuesto, es más sencillo simplemente actualizar Photoshop y desmarcar la casilla que mostré anteriormente. Eso es todo y nos vemos en otro tutorial.